Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar, por supuesto, y analizar absolutamente todo tipo de situaciones. En este caso vamos a hablar de la previa a ese partido que tenemos mañana contra el Valencia y que bueno, ha dejado varias cositas, lo de siempre, la previa al uso. Todavía no ha salido la convocatoria, pero bueno, creo que es un buen momento para analizar las situaciones que ha dejado Carlo Ancelotti en rueda de prensa y algunas buenas noticias que seguramente venimos escuchando. Así que lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar juntos varias cosas que me he estado encontrando y que en este caso pues se trata de la previa que ha dejado Ancelotti en rueda de prensa, etcétera, etcétera. Lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Y para comenzar un poco hablando de todo este tipo de situaciones, chicos, me gustaría empezar con la convocatoria, pero evidentemente acabo de revisar y todavía no ha salido. Me estoy viendo el partido entre el Getafe y el Palancas, que está ganando el Palancas 1-0 en el minuto 42 en Montjuic. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Vamos a escuchar aquí ahora, básicamente, empecemos a escuchar a Ancelotti en varias de sus intervenciones para esa previa ante ese partido, que la verdad va a estar interesante y que bueno, ha dejado varias puntuaciones bastante interesantes. Y quiero empezar hablando un poco sobre lo que ha comentado sobre Sergio Ramos, el Santiago Bernabéu, etcétera, etcétera. Ha sido una pena que no hubiera seguido en el Real Madrid alguna temporada más. Bueno, mañana sí vuelve Ramos y creo que el Bernabéu lo va a recibir con mucho cariño por lo que ha hecho, como se merece una leyenda como él. Para mí Sergio Ramos ha sido un capitano fantástico, un capitano de verdad, un ejemplo, personalidad, carácter, calidad. Entonces he tenido la suerte de tener capitanos como él, como Maldini, como John Terry, de carácter, de personalidad. Esto ayuda mucho a tener un buen ambiente en la plantilla. Y bueno, ahí está lo que les comentaba un poco sobre la opinión de Ancelotti sobre este tema de Sergio Ramos. De hecho, se ha generado mucha controversia, polémica, de muy entre comillas, por este tema de cómo debe recibir el Santiago Bernabéu a el que ha sido durante muchos años el capitán del Real Madrid y que hoy está en las filas del Sevilla, que busca seguir mejorando de cara a esa posición que mantiene en el campeonato nacional de liga. Muy bien, mucho respeto lo que comenta Carlo Ancelotti, creo que es lo que se debe transmitir a través del club y en el estadio también, porque es cierto que no ha sido la mejor ruptura de relación y muchas cosas, pero también es cierto que Sergio Ramos dentro del campo se ha ganado que se le tenga el respeto que seguramente gran parte de la afición le tiene. Quiero que ahora escuchemos a Ancelotti hablando un poco de Toni Kroos. Le ha preguntado a un periodista si él se atrevería de alguna manera de aconsejar a Toni relacionado con este tema de la renovación, aquello, lo otro, y lo que ha comentado Ancelotti, pues como casi siempre ha sido muy chistoso porque el tipo tiene un carisma espectacular para este tipo de situaciones. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Siguiendo con Toni Kroos, viendo que Nagelsmann fue el que le pidió que volviera a Alemania y viendo que Kroos aceptó la propuesta, ¿usted se va a plantear pedirle que renueve por el Real Madrid un año más? ¿Se va a plantear? Si usted se va a plantear decirle a Kroos que renueve un año más. No, yo no voy a aconsejar a Kroos de lo que tiene que hacer. Él creo que tiene, no es mi hijo, yo puedo aconsejar a mi hijo. Entonces él tiene toda la capacidad mental para elegir lo que quiere en el futuro. Bueno, no sé, al igual que algo que le han preguntado y lo que ha respondido Ancelotti sobre Kylian Mbappé, la sensación de que me da es que Carlo Ancelotti está excesivamente tranquilo con este tema de Toni Kroos. Él habla muy claro de que él no tiene por qué aconsejar a Toni, que no es su padre o algo así es lo que comenta Ancelotti. Y me parece estupendo, me parece que ha entendido perfectamente Ancelotti que no debe
seguramente estar aconsejando a nadie cuando realmente lo que él necesita es tomar una decisión bastante sensata y yo creo que sí le habrá aconsejado, pero repito, la sensación que me deja todo esto es que esto ya está hablado, arreglado y todo tipo de situaciones que seguramente habremos escuchado en su debido momento. Perdón, quiero que ahora me acabo de ver el corte que tiene Rafinha, por Dios. Escuchemos a Ancelotti porque también le han preguntado un poco sobre lo que él ha sido como futbolista y y si tuviera que compartir ¿cómo se explica esto? Su posición dentro de un terreno de juego con un pivote defensivo, con un pivote como tal, entre Luka o Toni Kroos, y la respuesta de Ancelotti también es que es bastante llamativa. Las que has entrenado, tú también has jugado centrocampista, has hablado de Kroos, de Modric también hablas. Si tú tuvieras que compartir un doble pivote, tú jugando ahí, ¿a quién elegirías para acompañarte? Tú, cuando fuiste jugador. De los dos. Bueno, puedes elegir de... a mí me da igual. Venga, pues de los... Kroos a mí me da igual, no pasa nada. Yo me puedo adaptar muy bien. Y entre Modric... Podría adaptar muy bien. Yo he jugado con Donadoni, he jugado con Rijkaard, que tenían distintas características. Pero siempre yo ha sido lo que se adaptaba a las características. Y bueno, chicos, ahí está lo que comentaba Ancelotti relacionado con este tema y un posible pivote que tenga que compartir ya sea con Luka o con Toni Kroos. Mira que la pregunta era medio trampa porque al final esto es como decide o elige entre estos dos a uno de tus favoritos. Yo creo que por ahí más o menos va destinada la pregunta y de esa manera pues evidentemente teniendo en cuenta que es un personaje bastante carismático, ha salido por las ramas, la ha sacado bastante bien, empieza a mencionar a sus ex compañeros y cómo él a través de los años se ha adaptado muy bien a las posiciones o a sus compañeros y pues no se ha quedado con prácticamente ninguno. Ha dicho que podría disfrutar perfectamente, jugar un partido de fútbol acompañado en el centro del campo con cualquiera de los dos y yo creo que está bastante bien. También me costaría muchísimo poder elegir entre estos dos porque la verdad es que tienen sus características, algunas muy similares, algunas muy distantes, pero creo que la verdad es que todos pensamos como Ancelotti seguramente. También le han preguntado, vamos a escuchar lo que ha dicho sobre Arda y posteriormente, o para cerrar básicamente, vamos a escuchar lo que ha dicho sobre Kylian Mbappé. Les voy a pedir que presten muchísima atención para que podamos determinar esto porque aquí le han preguntado un poco sobre el tema de Arda, esas ausencias en las titularidades y Ancelotti pues respondiendo de manera correcta como casi siempre. Creo que esta vez es la única vez que no ha dicho lo del tema de la edad, que yo coincido, pero que ya Ancelotti nos tenía un poco verde con este tema. Hola, mister, ¿qué tal? Yo el del Río del Diario Marca. El día de mañana el partido es una cita importante para Arda Güler porque la temporada pasada frente al Sevilla firmó uno de los mejores partidos de su temporada, de su carrera futbolística. Yo me preguntaba qué es lo que le está faltando este año, una vez recuperado ya de las lesiones, para conseguir entrar en las rotaciones del equipo. Es solamente una cuestión en este momento de competencia con los otros. Yo tengo que elegir los 11 que van a jugar y a veces creo que debido muchos a las lesiones, que ha perdido mucho tiempo, le ha costado más entrar en el 11 titular. Como hemos dicho, es muy joven, tiene que ser paciente, obviamente ahora está al nivel para jugar y para empezar partidos. Bueno, sí, hablando un poquito de ese temita de que es muy joven, de que las lesiones... No sé, yo creo sinceramente, pero creo que se me va a entender perfectamente lo que voy a decir, que seguramente Arda pensamos todos que mereció algún minutico más en algún partido de hecho que no salió seguramente todos pensamos que hubiera sido idóneo para que participara. Sin embargo, a mí la sensación que me deja todo esto, muchachos, es detenerme y pensar un poquito en todas las situaciones que están alrededor de Carlo Ancelotti. Es decir, al principio de la temporada todos pensábamos, decíamos, no, Ancelotti tiene que darle más minutos a Brahim. Ancelotti estuvo siendo paciente, esperó, supo en qué momento y sabía que en algún punto Brahim iba a tener que jugar sí o sí. Y lo ha hecho a la perfección, ha gestionado esto de manera perfecta y estupenda. Yo era de los que les cuestionaba al principio del campeonato el hecho de que Brahim no disputara tantos minutos.
Y pues básicamente es lo que ha sucedido y por eso digo, hay que tener paciencia. Sí, todos queremos ver a Arda también, pero creo que Ancelotti ya nos ha demostrado que a través de en cuanto a todos estos temas, nos lleva una morena bastante larga, así que hay que tener paciencia y estoy totalmente de acuerdo, aunque bueno, creo que es un poco de demagogia lo que termina utilizando en esta última intervención. Cerramos este video de previa con lo que ha dicho sobre el tema de Kylian Mbappé, una posible adaptación entre el francés y el 7 del Real Madrid, Don Vinicius Junior. Así que vamos a escucharlo. Vinicius Junior, cuando está muy enchufado, es el mejor del mundo. Yo le quiero preguntar, por si ocurre la próxima temporada, si a usted a Vinicius solo le ve en la banda izquierda, que no puede jugar en otra posición que no sea esa, que es donde más rinde, que fuera en la derecha o de falso 9 no sería el Vini de ahora. Bueno, yo pienso que Vini puede jugar también por dentro. Yo estoy convencido que él puede jugar como, no digo como delantero centro, pero con una pareja de delanteros. Pero tengo que tener en cuenta que a él le gusta, está muy cómodo jugando por fuera. También creo que él ha mejorado mucho en el hecho que a veces está mucho más dentro del campo para el desmarque central. Esto le ha venido bien muchas veces. Yo quiero meter un jugador de sus calidades donde más se encuentra cómodo, que de momento es la banda izquierda. Y bueno, ahí está lo que les decía. Obviamente esto se ha interpretado prácticamente como se le ha venido en gana a la gente y pues básicamente es un tema complicado porque la pregunta iba destinada, porque de hecho si se fijan bien en la pregunta dice, es algo que se puede utilizar o que se puede prestar la siguiente temporada y evidentemente es algo que Ancelotti tiene muy presente, puede llegar a suceder perfectamente, pero Ancelotti ha aprovechado de mandar ese mensaje de tranquilos, yo esto lo voy a gestionar, si se llega a presentar yo lo voy a solucionar de manera perfecta y nosotros, así que ustedes preocúpense por otro tipo de situaciones. Vinicius puede hacerlo muy bien acá, además también creo que le faltó un puntico a ese mensaje de decir Vinicius ya les ha demostrado cuando decían que no podía convertirse en un goleador porque con eso se nace. Y Vinicius ya les ha demostrado que se les puede mear en la cara cuando se les venga en gana. Entonces, para mí es ese temita allí. Ha dejado caer que pues, hay una posibilidad de que eso suceda. Y bueno, por supuesto lo iremos viendo. Así que nada, en este momento a despedir este video. Agradecerles por el apoyo brindado. Lo de siempre, like, suscripción. Mañana contra el Sevilla a darla toda porque está ganando el Palancas. Y por supuesto también que ojalá gane el Girona para que el Palancas quede tercero, cuarto o quinto, lo más lejos que pueda quedar. Para mí estupendo. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.